Buenos días, mi nombre es Agustín y el día de hoy vamos a ver el tema de la termodinámica. A continuación se realizará un experimento en el que se pondrán un par de vasos y se verá cómo la temperatura de uno afecta al otro, existe una transferencia de calor. Pero primero hay que ver un poco de teoría. La termodinámica estudia cómo la energía, o sea el calor, refiriéndose a la energía calorífica, se transfiere. Nosotros veremos cuál es la diferencia entre un sistema aislado y cómo se puede comparar este con un sistema real. Para este punto el experimento ya se ha realizado y ya se ha encontrado esta discrepancia, pero ya lo analizaremos más adelante. Primero hay que ver cuáles son las leyes de la termodinámica y cómo es que influyen en los resultados que obtendremos. La primera ley que se estableció es sobre el principio de conservación de la energía. Dice que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si un cuerpo pierde calor, entonces el otro cuerpo lo debe de ganar. Luego de eso llegó la segunda ley, que nos habla sobre la dirección. El calor fluye desde el cuerpo más caliente hacia el más frío, como se puede ver en la imagen que tenemos arriba. Y la tercera ley dice que no es posible alcanzar el cero absoluto, o sea, los 0 Kelvin. Esta tercera ley no está tan relacionada directamente con nuestro experimento, pero igual es importante tenerla en cuenta. 0 Kelvin sería un estado en el que no existe ningún tipo de energía o algo que haga que nuestras moléculas de algún cuerpo se puedan mover, lo cual no se puede alcanzar mediante un número finito de procesos. Cada proceso hace que la energía sea un poco menor a la anterior, pero se necesitaría de una cantidad infinita de procesos para alcanzar un cero absoluto. Una vez que fueron establecidas estas tres leyes, llegó una cuarta ley, pero era tan fundamental que se le puso el nombre de ley cero para que se pudiera ver antes que las otras tres que ya estaban establecidas. Y es bastante importante para nuestro experimento, y es sobre el equilibrio térmico. Si un cuerpo A es igual a C y B es igual a C también, entonces A y B son iguales o están en equilibrio en este caso. Por ejemplo, si un termómetro dice que un cuerpo A está en cierta cantidad de grados y un cuerpo B está en esa misma cantidad de grados también, podemos decir que A y C están en equilibrio, aunque no se estén tocando directamente. Los objetivos que tendremos en este experimento son, por un lado, observar la transferencia de calor. Como ya se ha mencionado, el experimento ya se hizo, así que sabemos que iniciamos con una temperatura de 60 grados para el agua caliente y 5 para el agua fría. Y lo que hicimos fue conectar estas dos sustancias por una barra de metal. Y nuestro objetivo principal era ver por qué los resultados del mundo real difieren de los cálculos teóricos. Básicamente, pues hay muchas variables que no se están tomando al momento de realizar los cálculos, pero eso ya lo analizaremos más adelante. Por un lado está la teoría, que son los cálculos iniciales, donde asumimos que el sistema estaba perfectamente aislado. Y por otro lado está la realidad, que termina siendo un sistema abierto que interactúa con el ambiente. En un sistema aislado no existe una transferencia ni de energía ni de materia hacia el universo que rodea a nuestro sistema. Pero, por ejemplo, en la cocina de nuestra casa, que fue donde se hizo el experimento, pues claramente se estaba trabajando bajo un sistema abierto. Había vapor del agua caliente que estaba comenzando a vibrar, no estaba hirviendo, estaba solo a 60 grados, pero ya existía ahí una pequeña transferencia de materia. Y bueno, la clara diferencia de energía que hubo desde nuestro sistema hacia el ambiente, que provocó que los resultados fueran un tanto distintos de las fórmulas utilizadas inicialmente. Los materiales que utilizamos fueron dos vasos idénticos, cada uno con una capacidad de 500 mililitros. Y en este caso, un litro de agua tiene exactamente una masa de 1 kilo. Si nosotros pesamos un litro de agua, nos da una masa de 1 kilo debido a la densidad que tiene el agua, y para estas fórmulas necesitamos de masa. Entonces, bueno, tomamos 0.5 kilogramos de masa para cada vaso de agua. El agua caliente 60 grados, agua fría 5 grados, una barra metálica. En nuestro caso fue un cuchillo que ya no tenía filo y estaba hecho completamente de metal, entonces lo doblamos y fue ese el que utilizamos. Un termómetro digital, importante, tuvimos que conseguir uno que fuera de cocina, porque yo ya contaba con un termómetro que se puede utilizar con personas, pero este tipo de termómetros no tienen la capacidad
de poder medir hasta 60 o 5 grados porque no se espera que un cuerpo alcance ese tipo de temperaturas. Entonces, bueno, un termómetro digital de cocina y un cronómetro. Lo primero que hicimos fue verter los 500 mililitros de agua en cada vaso, uno con agua caliente, uno con agua fría, luego conectarlos con esta barra metálica y registrar la temperatura de ambos vasos durante 2 horas. En un inicio creí que no tardaría tanto, al final terminó durando 120 minutos, pero bueno, llegamos a un punto en el que las temperaturas consiguieron estabilizarse. Finalmente, y antes de pasar ahora sí a la parte práctica, lo que hicimos en la teoría fue calcular la temperatura a la que se alcanzaría un punto de equilibrio. Entonces, en este caso, como estábamos manejando bajo una suposición, un sistema 100% aislado, en donde existe la misma masa entre ambos cuerpos, el mismo calor específico y no hay pérdida de calor al ambiente, podemos calcular la temperatura de equilibrio simplemente sacando el promedio de la temperatura inicial y final. En nuestro caso fue 32.5 grados. Y bueno, lo que estamos viendo en este momento es un timelapse sobre el experimento que se realizó, sobre las 2 horas que se estuvo midiendo la temperatura de cada uno de estos vasos. Como ya se ha estado mencionando en la parte de la teoría, no hubo el resultado esperado de 32.5 grados. Realmente, al final de la medición, cada uno de los vasos terminó registrando 20 grados Celsius o centígrados. El motivo por el que esto sucedió es porque realmente los vasos no intentaban llegar a una temperatura de equilibrio entre ellos, debido a un tercer factor que es el ambiente mismo en el que se encontraba nuestro pequeño sistema. Todo el tiempo lo que intentaban los vasos era alcanzar la temperatura de nuestro ambiente. Si hubiera estado haciendo más calor, la temperatura final hubiera sido más alta, y si hubiera estado haciendo mucho más frío, entonces la temperatura a la que se hubieran quedado ambos vasos hubiera sido mucho más pequeña. En nuestro caso fue de unos 20 grados, y bueno, esto sucede porque nuestro sistema es abierto. También ya se mencionó un poco de esto en la teoría, pero bueno, es difícil poder conseguir que la temperatura se transfiera completamente de un cuerpo hacia el otro en la vida real. En laboratorios se han llegado a hacer experimentos y aún así es difícil alcanzar este nivel de precisión que existe en la teoría, pero no porque las fórmulas estén mal. Este tipo de fórmulas realmente son bastante útiles y a continuación, luego del análisis de los resultados, las utilizaremos para poder comprobar qué tan distante estuvo nuestro resultado de lo esperado y cuánta energía se perdió en el ambiente. De hecho, esta transferencia de energía fue la responsable de que a la mitad del experimento se cambiaran los vasos utilizados. Durante la primera hora, los 2 vasos que se estaban utilizando en un inicio fueron afectados por esta transferencia de calor. Tanto nuestro vaso caliente como nuestro vaso frío comenzaron a experimentar un cambio de temperatura, aumentando o disminuyendo. Entonces, como luego de 1 hora la temperatura de nuestros vasos ya era un tanto por un lado elevada y por el otro lado baja, no iba a permitir que nuestras sustancias se equilibraran tan fácilmente. Así que se tomó la decisión de pasar el agua a 2 vasos diferentes que estaban a una temperatura ambiente, para de cierta manera poder resetear este cambio que se estaba experimentando y continuar el experimento en forma, porque de lo contrario no estaríamos observando realmente un cambio desde una temperatura hasta otra. El cambio en los vasos ya era tan notorio que terminaría afectando en los resultados, extendiendo más el tiempo y mostrando un cambio de temperatura no acorde a como debería ser realmente. Y bueno, en cuanto a los resultados que obtuvimos, aquí está una tabla que de cierta manera resume las temperaturas que se fueron registrando. Y como podemos notar, la temperatura final no fue el punto medio entre ambas de 32.5, sino uno de 20 grados centígrados. En esta gráfica podemos notar cómo fue variando. La temperatura caliente se fue enfriando, la temperatura fría se fue calentando. Y algo interesante que podemos notar acá es que esto no sucedió de manera lineal. Por ejemplo, en la temperatura caliente hubo un mayor cambio en un primer momento. Por ejemplo, la temperatura de los primeros 15 minutos cambió más drásticamente que la temperatura en los últimos 15 minutos. Y bueno, recapitulando un poco lo que se ha mencionado, el experimento no fue un sistema aislado, sino un sistema abierto. Por esto hubo una discrepancia en las temperaturas. El vaso caliente perdió calor hacia el vaso frío, pero también hacia los vasos, hacia la mesa, hacia la habitación. Y el vaso frío
ganó calor del vaso caliente, pero también de la habitación. El agua en un inicio estaba a 5 grados Celsius y la habitación, que estaba más caliente, le transfirió energía a este vaso. Entonces al final el sistema completo, los dos vasos, tendieron a un equilibrio con el entorno, más que entre ellos. Y acá está un análisis utilizando fórmulas para saber cuánta energía realmente fue la que se disipó hacia el ambiente. La fórmula nos dice que el calor, tanto perdido como ganado, se calcula multiplicando la masa por el calor específico de cada sustancia por el cambio de temperatura experimentado, que es la temperatura final menos la inicial. Para nuestro primer caso podemos obtener un total de menos 83.720 joules. Esto significa que nuestro vaso caliente perdió más de 83.000 joules. Y nuestro vaso frío, al final del día, de esos 83.000 joules, solamente ganó 31.000. Lo que nos indica que hubo un total de 52.000 joules que se perdieron en el ambiente. Y esto es algo que no se había considerado al momento de hacer las primeras fórmulas. Allá simplemente consideramos que todo el calor transferido del vaso caliente se pasaba al vaso frío, pero en la vida real esto no funciona así. Como podemos notar, hubo pérdida de calor al ambiente y estas fórmulas nos pueden decir exactamente cuál fue esa cantidad de calor perdido y transferido también de un vaso hacia el otro. Y bueno, como conclusiones, nada más para cerrar todo esto que se ha estado mencionando, esta diferencia que tuvimos no invalida las leyes de la termodinámica. Obviamente estas leyes funcionan bien, simplemente tenemos que aplicarlas de una manera correcta y usando la lógica adecuada. En nuestro caso, las utilizamos primero considerando que era un sistema aislado, cuando la realidad es que es un sistema abierto. Utilizando estas mismas fórmulas, pero de una manera correcta, se puede llegar a los resultados certeros. También en la práctica, los sistemas perfectamente aislados no existen. Y finalmente, el experimento demuestra que para predicciones reales es crucial identificar y contabilizar todas las variables, especialmente en este caso de termodinámica, el intercambio que existe entre la energía con el entorno. Esta es quizá la parte más complicada porque al momento de llevar algo a la vida real siempre existen una infinidad de variables que no siempre se toman en cuenta, pero que es importante registrar también. Muchas gracias.